¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día miércoles 15 de junio de 2011 estamos en vivo, 9 de la noche con 15 minutos y vamos a dedicar el programa a un tema que nos importa, que nos compromete, que nos atrae. Es el tema de Bolívar Echeverría. La Flaxo con otras instituciones, la Fundación Diagonal y la Asociación Ecuatoriana de Filosofía, nos convocan para mañana, jueves 16, ahí en el hemiciclo de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en La Pradera, en el norte de Quito, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se desarrolla un conjunto de mesas, hay distintos encuentros y también habrá presentación de libros. Todo gira alrededor de la vasta obra de Bolívar Echeverría, el filósofo, el pensador ecuatoriano que se educó en Alemania, que hizo gran parte de su trabajo de reflexión, claro, lo empezó en Alemania, también escribió en revistas ecuatorianas, pero trabajó mucho en la Academia Mexicana. Y en México se lo recuerda con muchísimo cariño a Bolívar Echeverría, como lo recordamos también nosotros. Y yo quizá me atrevo a sostener que, sin embargo, en México lo conocen más. La que nos acompaña es Luis Arizmendi. Él es el sociólogo economista, también vinculado a revistas de arte y de cultura, una importante, Mundo Siglo XXI, de la cual, o en la que Bolívar Echeverría formaba parte de esa revista, era integrante del consejo editorial de esa revista. Luis Arizmendi estará ya a las 9 de la mañana, la mesa sobre marxismo y teoría crítica, es la primera mesa, esa empieza a las 9 de la mañana, va a moderarla Luis Corral, filósofo, parte de la Asociación Ecuatoriana de Filosofía, en un México que en aquella época, cuando va Bolívar Echeverría, México ha recibido a muchísimos pensadores de todas partes de la región que han venido también escapando de los brutales procesos de represión de las dictaduras de América Latina. Y México no está huérfano de pensadores. Y en ese mundo es que tenemos a un Bolívar Echeverría que algunos otros mexicanos con los que conversaba esta tarde me decían convirtiéndose en una suerte de sol. Bolívar Echeverría. Sí, efectivamente, mira, cuando se hace una mirada panorámica a la historia del marxismo en América Latina, ubicar el lugar de Bolívar Echeverría en esa historia es muy importante y se puede ubicar muy bien ese lugar reconociendo cómo es que Bolívar es un hijo del 68 alemán, porque esto es decisivo para poder comprender los alcances históricos de su obra. Él pertenece a este grupo de Rudi Dutschke, que se encuentra impulsando el renacimiento del marxismo, digamos, clásico. El epicentro del 68 mundial, me parece, lo más radical del 68, que fue un movimiento mundial, porque no solo sucedió en el tercer mundo, no solo sucedió en el primer mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, también sucedió en el segundo mundo, y el epicentro del 68 mundial es el 68, o mejor dicho, porque empezó antes, allá, el 66 alemán. Sí. Esto es muy importante, porque le permite a Bolívar Echeverría, como hijo de esta época, por un lado, criticar esta ilusión que inventó el marxismo socialdemócrata, de que el progreso del capitalismo en Occidente podía conducir espontáneamente a su transformación en socialismo y mejorar los niveles de vida para todos. O sea, el capitalismo en un punto tenía que transformarse en socialismo, gracias a su desarrollo económico con los monopolios y los bancos. Esta ilusión del marxismo socialdemócrata es completamente chañicos cuando se ve lo que sucede no solo con Hiroshima, con Nagasaki, sino con Auschwitz. Y este 66 alemán es muy consciente de la catástrofe que ha significado la historia de Europa, por un lado. Por otro lado, es un epicentro del 68 mundial y entonces también se ve muy claro lo que ha pasado con las estructuras de poder en el socialismo oriental, entre comillas. Bolívar, muy temprano, en el 66 alemán, se encuentra pegando un cartel que va a detonar el movimiento estudiantil allí, que es un cartel que narra muy bien José María Pérez Gay en una novela fantástica, la novela sobre este grupo, Tu nombre en el silencio, que es la novela que habla de la historia de Rudi Dutschke,
Y en ese cartel que está pegando este grupo al que pertenece Bolívar Echeverría, el grupo del Tercer Mundo, se puede leer una crítica muy fuerte al capitalismo occidental y también al socialismo oriental. Esto quiere decir que desde muy temprano, desde los 60, Bolívar Echeverría tiene muy claro que eso no es socialismo. Va a tener muy claro que esa es otra versión del capitalismo, un capitalismo subdesarrollado que simula ser socialismo porque el Estado funciona como la única personificación del capital. Hay una crítica muy fuerte al socialismo oriental y allá al marxismo soviético, que tiene otra versión del mito del progreso, de que el desarrollo de las fuerzas productivas va a generar la transformación espontánea de la sociedad y entonces que se va a pasar de las relaciones de producción capitalistas a las relaciones de producción socialistas. Esta otra versión del mito del progreso es directamente cuestionada por Bolívar. Entonces, perdona las interrupciones, Luis, que vamos a acumular y que vamos a saber distribuir mejor. Que era un poco la propuesta esa que tampoco se cumple. Claro, pero mira, esto es muy importante porque cuando Bolívar llega a América Latina, Bolívar tiene una crítica muy fuerte ya al socialismo real. El marxismo en América Latina no tenía esta radicalidad. Su arribo lo coloca en un lugar muy especial. Él va a llevar, me parece, el marxismo a su máximo nivel en la historia de América Latina. El marxismo en América Latina había tenido ya importantes representantes de la filosofía de la praxis, gentes que sí estaban colocadas en la perspectiva de la teoría crítica de la enajenación, que recuperaban de alguna manera la línea abierta por Lucas en Historia de Conciencia de Clase. Pero incluso en sus mejores ponentes estaba esta ambigüedad de, por un lado, recuperar a Lucas y, sin embargo, por otra parte, insistir en creer que de alguna manera, aunque fuera hasta cierta medida, el socialismo real sí era alguna forma de socialismo. En cambio, la postura de Bolívar Echeverría es muy crítica desde el inicio, asume que no. Y esto lo coloca en un lugar muy especial, porque va a impugnar las dos versiones con las que el marxismo se deformó en el siglo XX. El marxismo socialdemócrata en Europa, en Occidente, en el capitalismo occidental, y el marxismo soviético, en el socialismo oriental. Es una línea entonces, la que está abriendo Bolívar Echeverría, que va a impulsar el desarrollo del marxismo clásico, del marxismo crítico, pero llevándola con una contribución que la coloca en una postura muy especial. Esto significa que Bolívar Echeverría sea hijo del 68, puede criticar al capitalismo mundial. No es cierto que el siglo XX es el siglo de la mundialización imposible, donde hubo tres mundos y el capitalismo no se mundializó. No, a esa formulación ya muy temprano Bolívar está contestando. El capitalismo es mundial bajo dos formas diferentes. En esos dos lugares, Occidente y Oriente, hizo del marxismo un simulacro, y para que se pueda intentar cambiar el porvenir hay que impulsar el renacimiento del marxismo clásico y llevarlo más lejos. Que sea Bolívar Echeverría hijo del 68 le permite colocarse en esta crítica a Occidente y a Oriente, pero además, desde ahí, puede hacer una crítica muy fuerte a lo que significa el progreso tecnológico del capitalismo. Este movimiento alemán tiene muy claro que Vietnam es una secuela de lo que ha pasado con Hiroshima y Nagasaki, que estas devastaciones están en curso, que estamos en la época de las armas atómicas y que el riesgo está por venir. A Bolívar le gustaba decir que nosotros, hombres del siglo XXI, muy posiblemente, de manera lamentable, somos sujetos colocados entre dos holocaustos, Hiroshima y Nagasaki, y otros posibles del porvenir. Esta no es una idea del Bolívar del siglo XXI, esta es una idea que Bolívar empieza a tener muy temprano, desde este 66 alemán. Por eso me parece que es tan importante entender a Bolívar como un hijo pródigo del 68, porque eso le va a permitir llevar el marxismo a un nivel excepcional, muy importante para el marxismo. Luis Arismendi, mexicano también, economista, sociólogo, traductor, suscitador cultural también, como lo es Jorge Juanes. ¿Cómo lo conoces tú a Bolívar? Mira, yo llego a la Facultad de Economía ya habiendo leído todos los escritos que Bolívar Echeverría había publicado. Yo empecé a trabajar los textos de Bolívar en 1980. ¿Ya estabas metido en el mundo de la edición en esa época? No, yo era muy joven todavía en ese momento. Estaba apenas en mis estudios preuniversitarios, pero ya estaba clavado en militar políticamente y conocí todos los textos que Bolívar publicó. ¿Y ya tenías el instrumental teórico como para abrir los códigos de Bolívar? Porque no es tan sencillo leerlo a Bolívar. Entré por una puerta muy bonita porque una gente cercana a Bolívar había sido mi maestro en el CCH en México, y entré por una puerta. El CCH es el nivel previo a la universidad. Ya. Y entonces entré por una puerta muy especial. Yo entré por una puerta muy bonita al marxismo, entré al marxismo por la puerta que es Lukács,
y con Bolívar Echeverría al lado. O sea, fue una puerta gigante. No es la entrada regular que el grueso de la gente tuvo al marxismo en América Latina. Llegué a la Facultad de Economía, Bolívar ya no daba clases en la Facultad de Economía, no en la carrera, daba clases en el posgrado. Inmediatamente me le pegué, cursé con él un montón de materias y me clavé en conocer completamente su obra. Fui gratamente el primero en ayudarlo a elaborar un libro. En 1995 le ayudé a preparar su libro Circulación Capitalista y Reproducción de la Riqueza Social, donde hace una evaluación muy importante de la historia de la mundialización capitalista. Le traduje su ensayo Renta Tecnológica y Capitalismo Histórico. Es una conferencia que hizo en el Fernand Braudel Center con Giovanni Arrighi. Es muy importante esto, porque está polemizando con la escuela brodeliana, cómo entender la tendencia de larga duración de la historia de la modernidad capitalista. Y bueno, pues tuve el gusto de que él me recomendara varias veces para dar conferencias. Luego sucedía que a él lo invitaban a dar alguna conferencia, él no podía y él decía, pues háblenle a Luis, y me invitaban a mí. Yo me asumo como heredero de la perspectiva que él abrió. Me parece que su perspectiva ha colocado la lectura del Capital de Marx en su máximo nivel en la historia del debate internacional, y que es fundamental para poder comprender lo que es el capitalismo del siglo XXI. Esta idea de Bolívar, de que la esencia de la modernidad capitalista es progreso y devastación, abre una concepción muy especial. No va a entender a la modernidad ni meramente como progreso, que es la lectura fascinada en la marcha de nuestro tiempo, ni meramente como devastación, como si solo fuera destrucción lo que está en curso, sino como esta combinación esquizoide de progreso y devastación que permite entender que estamos en un tiempo en el cual sucede el mayor desarrollo tecnológico y al mismo tiempo la mayor destrucción de la civilización y de los fundamentos de la naturaleza. Esta combinación esquizofrénica en la que estamos colocados en el siglo XXI puede ser comprendida de manera muy incisiva y penetrante, como desde ningún otro mirador, por el mirador Bolívar Echeverría. Por eso es que yo he insistido en que el mirador clave para poder entender el siglo XXI tiene un nombre, y ese nombre es Bolívar Echeverría. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta. En este monitor de fondo están saliendo unas fotografías postales de Bolívar Echeverría, a quien mañana en Flaxo, pero están también la Fundación Diagonal y la Asociación Ecuatoriana de Filosofía, le rinden un homenaje a propósito del primer año de su desaparición física. Su enorme obra estará ahí. No sé si era Borges el que decía, el que manejaba este concepto de la eternidad. Eres eterno hasta que alguien esté recordándote, pensando en lo que tú dejaste. Así que muchos años más para Bolívar Echeverría, porque ha dejado tantas cosas, Luis. Sartre y Simone de Beauvoir tenían esta idea tan bonita en la que insistían en que la muerte es una violencia que no debería ser, que es una afirmación que implica que la vida humana, especialmente la vida humana que es creativa, anhela infinitud. Aquel sujeto que se afirma en el mundo con sus creaciones anhelaría continuar interminablemente produciendo su afirmación. Desafortunadamente la muerte es un límite que le pone la naturaleza a la creación humana, y allí la conexión de una generación con la otra, ahora digamos de nosotros con Bolívar, es fundamental para mantener vivo el pensamiento de Bolívar. En la primera intervención que tenía yo, es muy importante, me parece, esta evaluación que hago, de que para poder llevar a cabo la crítica de lo que significa el siglo XXI como este siglo en el que se combinan esquizofrénicamente progreso y devastación, es central el mirador Bolívar Echeverría. Yo creo que no hay ningún mirador que tenga la altura de este mirador que es Bolívar Echeverría para poder entender lo que significa el siglo XXI. Y en este sentido también quisiera ahondar un poco en esto de la idea de la blanquitud. A ver. A mí me parece que la idea que Bolívar está formulando sobre la blanquitud busca lanzar una especie de advertencia sobre la elasticidad que tiene la modernidad capitalista para metamorfosear sus formas de dominio, porque la liberación de los negros no se alcanza reposicionándolos en la clase dominante o en la clase política. Y para poder comprender la manera en la que un proyecto completamente legítimo como es el de liberación de los negros puede quedar absorbido y vencido por su integración a las formas de poder moderno, para poder comprender este proceso es que Bolívar construye el concepto de blanquitud, que permite como que periodizar dos etapas en la historia del capitalismo.
que son interesantes para comprender esta advertencia, esa precaución que él busca lanzar a nuestro tiempo y al porvenir. Por un lado, me parece que la idea que se contiene de algún modo implícitamente en la formulación de la blanquitud, pues es la idea de que el capitalismo es un sistema histórico racista, cuya identidad es ineludiblemente racista. Su nacimiento desde Europa se plantea la conquista del resto de las civilizaciones para ponerlas bajo la subordinación del capitalismo europeo, surge, que es blanco, claro, y entonces es racista. Sí. Hay lugares en los que claramente se ve porque las clases son, la clase dominante es blanca y los dominados son otras razas. Hay lugares que se nota claramente, luego viene el mestizaje, ¿no? Pero esta primera etapa del capitalismo, en donde el carácter racial queda coligado a un color de la piel, es una primera etapa que luego va a quedar rebasada cuando en el siglo XX los proyectos de liberación, para empezar de los negros, pero no solo de los negros, sino también ahí se puede hablar perfectamente de otros proyectos de liberación social. Estos proyectos de liberación que intentan abrirse camino son sin embargo integrados a la lógica del capitalismo, de tal manera que se genera una especie de complicidad general. El problema con el modo en que funciona el capitalismo es que no solo hay la relación de poder de las clases dominantes o los dominados modernos, sino que también hay una confrontación al interior de los mismos dominados modernos. Hay una especie de guerra de todos contra todos. Y en la blanquitud está sucediendo eso, cuando en vez de plantearse que la liberación de los negros solo puede alcanzarse si es una liberación anticapitalista, si se rompe con este código en el cual lo humano queda subordinado a la lógica de la generación de ganancias, a una lógica abstracta, en vez de plantearse que la lucha antirracista tiene que ser una lucha anticapitalista para poder alcanzar sus objetivos, en vez de eso se termina absorbiendo esta lucha para integrarla y derrotarla bajo una forma del capitalismo que es justo la que constituye la blanquitud. Estos ejemplos de Condoleezza Rice son terribles, porque entonces tenemos no solo a la derrota del movimiento negro, sino incluso del movimiento feminista, porque estamos hablando de una mujer que apoya el uso de las armas atómicas. O sea, estamos hablando de un nuevo tipo de subjetividad, de una subjetividad en gente de color negro y además en mujeres. Eso es muy delicado. Aquí hay una doble derrota para el movimiento feminista y para el movimiento negro. Entonces, la advertencia que se contiene en la forma crítica de la blanquitud es la advertencia que tiene que ver con la percepción de que el capitalismo es muy elástico para metamorfosearse y que justo para poder intentar abrir el camino al porvenir es decisivo que las luchas en todos los órdenes adquieran una marca anticapitalista. Esto me parece que es muy importante. Muchas cosas quedan subsumidas en ese capitalismo, ¿no? Ese es el término correcto que acabas de usar, subsumido, que es un término que indica que la dominación está absorbiendo aquello que intenta resistir. Ahora, Luis Arizmendi, economista, sociólogo, también suscitador cultural, editor, traductor. Por ejemplo, traducir a Immanuel Wallerstein es importantísimo porque hemos sentido, Luis, que estamos asistiendo, será al fin del sistema mundo, lo que pronostica Wallerstein. Fíjate que esta era una idea con la que Bolívar propiamente no estaba de acuerdo. Justo porque desde su interpretación de la modernidad capitalista sale un mirador muy especial en el que se busca rebasar la imagen que tanto preponderó el siglo pasado, que de alguna manera reduce la historia destino, o sea, que cree que el capitalismo se va a venir abajo para un cierto momento y que lo que va a venir después de él es el triunfo de una sociedad mejor. Bolívar no cree esto. Su marxismo es un marxismo muy claramente marcado por Rosa Luxemburgo y entonces recupera muy fuertemente la encrucijada socialismo o barbarie para pensar la marcha de la modernidad capitalista. Esto quiere decir que en la medida en que no se reduce la historia destino, tampoco habría como que una oportunidad para ponerle un fin, una fecha al fin del capitalismo. A mí me parece que la obra de Wallerstein es una obra muy interesante. Me parece que lo mejor en Wallerstein es este intento de acercar a Fernand Braudel con Marx y con Rosa Luxemburgo, porque está intentando pensar la tendencia de larga duración, rebasando a su propio maestro, a Braudel. Me parece que la obra de Wallerstein es pues muy interesante,
Pero me parece que la posición de Bolívar es una posición más avanzada que la que está en juego en Wallenstein. Yo tuve chance de platicar claramente sobre estas cosas con Bolívar. La idea de Wallenstein, por ejemplo, de que el capitalismo se va a acabar para mediados del siglo XXI, que no está claro qué va a venir después, esta no era una idea que compartía Bolívar Echeverría. Él más bien veía esta historia como un proceso en situación, donde hay un conjunto diverso de caminos que pueden andarse. Desarrollando esa formulación, yo he desarrollado una discusión sobre la crisis mundial contemporánea, en la que digo que estamos entrando en un momento de jaloneo de formas del capitalismo que pugnan entre sí por preponderar sin que todavía ninguna de ellas gane. Estamos como en un momento de arribo al límite del capitalismo mal llamado neoliberal, que más bien es, para decirlo en los términos de Bolívar, un capitalismo cínico, que le entrega al mercado el control de la reproducción social. El mercado va a definir los heridos y los muertos y que háganle como quieran, ese cinismo histórico. Estamos llegando a como una especie de límite en esto, porque que le da todo el control al mercado, pierde incluso para la acumulación de capital la posibilidad de mantener la administración de la lucha de clases. Así que hay dos tendencias que están jaloneando. Una tendencia que empuja por un reordenamiento, sería muy aproximado decir neokeynesiano, creo que sería más adecuado decir, de un nuevo tipo de capitalismo liberal del siglo XXI, que busca bajarle a la ofensiva lanzada, que busca elevar los niveles de vida, que tiene propuesta para transitar a otro patrón tecnológico, para contrarrestar el problema que significa la crisis ecológica para la acumulación mundial del capital, un capitalismo de un nuevo tipo de liberalismo para el siglo XXI, que no es exactamente el liberalismo del siglo pasado. ¿Y el otro? Y el otro es un capitalismo más agresivo, que no le quiere bajar a la ofensiva lanzada, que quiere ir más lejos, y aquí me parece que la idea que Bolívar tiene sobre lo que es la esencia del nazismo es fundamental. Porque para Bolívar Echeverría, el nazismo no habría que definirlo en función de la forma que tuvo en Alemania el siglo pasado, sino en función de su esencia, y entonces puede vérsele cambiar de forma, metamorfosearse. La esencia del nazismo para él consiste en una articulación de la violencia económica anónima, propia de la acumulación capitalista, en donde el progreso tecnológico no se usa para mejorar el nivel de vida de la gente, sino para apuntalar la acumulación del capital. A la violencia económica anónima se le suma violencia político-destructiva, ejercida por parte del Estado, y peor aún, luego cuando hay movimientos de masa, donde el sujeto social se niega a ejercer su propia soberanía y acepta ser objeto del control que sobre él se ejecuta, y entonces él mismo es cómplice de esta violencia político-destructiva. Cuando hay esta coordinación entre violencia económico anónima y violencia político-destructiva, ahí le parece a Bolívar Echeverría está la esencia del nazismo. Ahora, creo que hay este jaloneo entre dos capitalismos que no acaban de definir todavía cuál va a ganar. Y entonces desde aquí no se podría poner una fecha al fin del capitalismo. Y Luis Arizmendi, Bolívar Echeverría en el centro de todas estas reflexiones. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.